Así que lo que vamos a estar viendo hoy día es súper práctico y quizás muy desafiante para muchos de nosotros. ¿Cómo se ve hoy día o cuál es la relación de un cristiano con el Estado? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Romanos capítulo 13. ¿Cuál es la relación de un cristiano con el Estado? ¿Cuál es tu relación con el Estado tú mismo? El Estado de Chile, hablando que las naciones, tenemos muchas nacionalidades aquí en la iglesia. ¿Cuál es tu propia relación con el Estado, con las autoridades civiles que nos gobiernan aquí en nuestro país? Quizás para cada uno de los que estamos aquí hoy día puede ser diferente la experiencia con el Estado, con las autoridades. Hay diferentes generaciones también en nuestra iglesia. Entonces, para cada uno va a ser diferente, dependiendo de la época bajo la cual estuviste con autoridades. Para algunos van a ser experiencias difíciles, traumáticas, complicadas. Va a haber las autoridades como algo muy lejano y separado de tu vida. Para otros es diferente, tal vez otros han trabajado en autoridades civiles y van a hacer algo súper valioso e importante para esas personas. La pregunta es cuál es nuestra relación como cristianos con el Estado, con la ciudadanía. Y Pablo nos va a estar mostrando dos cosas hoy día en base a este pasaje. Nos va a estar diciendo que, o nos va a estar invitando y desafiando a los cristianos a ser ciudadanos responsables y a ser vecinos responsables. Eso es lo que nos quiere desafiar hoy día el apóstol. Seamos ciudadanos responsables y seamos vecinos responsables. Y déjame explicarte por qué está diciendo lo siguiente. Entonces, obviamente vamos a partir viendo por qué nos llama a ser ciudadanos responsables y cómo se ve un ciudadano responsable. En los primeros versos del 1 al 7, pero específicamente del 1 al 2, Pablo va a decir que un ciudadano responsable se somete, palabra conflictiva, a las autoridades. Un ciudadano responsable, obviamente me refiero a un cristiano, ciudadano responsable, se somete a las autoridades. Mira lo que dice el verso 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fuertes palabras. Pablo está diciendo todos, y uno podría pensar, bueno, cristianos y no cristianos, pero para el contexto de Pablo principalmente está hablándole a cristianos, porque los cristianos entendemos que las autoridades, como dice él acá, las puso Dios. Dios ha puesto y determinado las autoridades que existen sobre nosotros. Obviamente, tú no ves a Dios poniéndolos directamente a las autoridades, como que Dios estuvo en el cambio de mando y puso al presidente Boric y lo puso como que lo vimos visiblemente poniéndolo ahí, ¿ya? Entonces, no es que lo está poniendo como visiblemente, pero lo que Pablo está diciendo es que se entiende que Dios está por sobre las autoridades y Él es la autoridad máxima en este universo y las autoridades que existen no están fuera de su gobierno y de su alcance y de su manera de gobernar su universo. Por eso Pablo está diciendo, Él las establece, Él las pone como quiere. De hecho, en el libro de Daniel, que es un libro que voy a mencionar probablemente harto, porque está muy vinculada a la historia de Daniel y sus amigos, a cómo vivir en medio del mundo, en el capítulo 4, verso 17, Daniel dice que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere. Entonces tú ves en el libro de Daniel cómo Dios va moviendo las autoridades y las que hay es porque Dios las va estableciendo de alguna u otra manera en su soberano plan de gobierno, aunque sean autoridades tiranas, otras más que aman más a Dios, etcétera, independiente de eso. Entonces, lo que Pablo está pidiendo acá es, no está apelando a que te sometas si es que la autoridad te gusta o no, si es que es de tu agrado, si es que es de tu tendencia política. Ah, ahora me someto porque están alineados a lo que yo pienso, o si te sometes solo si lo hacen bien o no. Pablo está diciendo, hay que someterse a la autoridad porque Dios las puso, porque Él es nuestra autoridad máxima y lo que Él ha establecido es bueno. Ahora, yo sé que esa palabra someterse que dice el apóstol ahí puede generar cierta alergia. En todo contexto, someterse a cualquier cosa.
Pablo nos está diciendo acá que seamos esclavos del Estado, sometidos de una manera como que no tengamos ninguna reacción y no podamos decir nada de vuelta y sin pensar en nada, someternos como un esclavo. No es eso lo que está diciendo el apóstol. El someterse significa obedecer las normas y leyes que las autoridades ponen sobre nosotros y que esta autoridad Dios ha puesto sobre nosotros. Y eso es bueno, dice el apóstol. Sométanse a las autoridades. Y eso es bueno, someterse a las autoridades. Y no solo eso, dice, un ciudadano responsable no solo se somete a las autoridades, sino que también hace lo bueno. Los siguientes versos 3 al 5, dice Pablo ahí lo siguiente, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, está animándonos a hacer lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pablo está diciendo que las autoridades son establecidas por Dios para que la sociedad funcione de mejor manera. Dios las puso ahí y estas autoridades están al servicio de Dios. Lo repite como 3 veces. Están al servicio de Dios las autoridades para que hagan funcionar nuestro convivir entre nosotros. Imagínate una sociedad donde no hay un sistema de gobierno y cada cual hace lo que quiere, un poco como el libro de Jueces, que al final dice, cada uno hacía lo que quería, lo que mejor le parecía. Imagínate, vivir en un contexto donde cada uno pone su regla y establece lo que quiere hacer y maneja la velocidad que quiere manejar y paga lo que le parezca pagar. Sería imposible, muy difícil que personas pudiéramos convivir juntas si cada uno pusiera sus normas. Por eso las autoridades están al servicio de Dios, por un lado para castigar al malhechor, por eso dice que llevan espada las autoridades, no en vano llevan la espada, porque las autoridades que Dios ha puesto son las que están a cargo de impartir justicia. Son ellas las que definen quién es el malhechor y quién no es el malhechor. Y no toda la sociedad. Imagínate que toda la sociedad lleváramos la espada y nosotros andamos haciendo justicia por nuestras propias manos. Hemos visto ese tipo de cosas en las noticias, cuando la gente quiere hacer su propia justicia finalmente porque vemos que la justicia no funciona y al final terminan perdiendo más, saliendo como victimarios aquellos que quieren hacer su propia justicia. Porque la ley está hecha para que el Estado, el gobierno sea el que castigue al malhechor. Entonces la idea que Pablo está diciendo acá es que el Estado garantice la seguridad y el bienestar de la sociedad, que hagan funcionar el mejor convivir para todos los ciudadanos. Y en ese contexto, los cristianos buscan hacer lo bueno. Si haces lo malo, obviamente tienes que atenerte a las consecuencias. Si excede los límites de la velocidad, tienes que saber que te van a pasar un parte si te pillan. Si no pagas ciertas cosas que hay que pagar, bueno, vas a subir las consecuencias y van a haber castigo y van a haber multas, etcétera. ¿Quieres escapar de eso? Bueno, haz lo bueno. Haz lo que las autoridades establecen que hay que hacer. Ahora, al escuchar todo esto, uno podría decir, suena súper lindo esto que Pablo está hasta aquí, pero no es así la realidad que uno ve habitualmente. Ojalá el Estado funcionara de esa manera perfecta, que todo estuviera funcionando bien, castiguen al malhechor y no a las personas que no merecen ser castigadas. Y obvio, ¿no es cierto? Pablo no está siendo ingenuo en como, oye, sí, así debería ser, pero oye, Pablo, nos vemos eso. Pablo sabe de lo que está hablando. Vivió bajo un gobierno peor que el nuestro probablemente, bajo un imperio mucho más tirano, que lo que mejor uno podría decir es que no fueron tan enemigos de los cristianos. Y lo peor que uno puede decir es que los persiguieron con todo. Entonces Pablo sabe de lo que habla, no es que está pintando un ideal de algo que nunca se va a ver. Lo que Pablo está diciendo es que este es el ideal divino. Así es como Dios ha establecido que funcionen los gobiernos, las sociedades, el Estado y los cristianos dentro.
Los cristianos debieran someterse a las autoridades que Dios ha establecido y debieran hacer lo bueno dentro de la sociedad que Dios ha establecido. Y las autoridades debieran estar guiando la sociedad de una buena manera. Pero obviamente somos cristianos, conocemos la Biblia y sabemos que vivimos en un mundo caído. Sabemos que vivimos en un mundo que no funciona como debiera funcionar, que los gobiernos funcionan como debieran funcionar. Hay pecado de por medio y por ende, obviamente, toda autoridad en este mundo caído va a abusar de su autoridad de alguna u otra manera. No va a servir como debiera servir. Va a haber corrupción, van a pensar más en sí mismos, va a haber injusticia, obvio. Si tú estás esperando un gobierno perfecto que venga a traer el reino de Dios en la tierra de manera perfecta, eso no va a existir hasta que Jesús vuelva. Él lo va a hacer. Cualquier otro gobierno que tú elijas democráticamente en Chile va a ser imperfecto. Y va a haber injusticia y no van a funcionar las cosas bien. Pero eso no significa que no te tienes que someter, no significa que no tienes que hacer lo bueno. El único gobierno perfecto es el gobierno de Dios, que vamos a disfrutar por la eternidad todos aquellos que hemos creído en Jesús, que creemos que Él es el que gobierna este mundo, que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Ahí vamos a ver justicia perfecta. Ahí ya no vamos a necesitar más rejas en la casa. Ya no vamos a necesitar más alarmas, traba volantes, traba pernos para las ruedas, ¿cierto? Para que no me roben las ruedas. Voy al supermercado y el auto va a estar cuando salga del supermercado. Eso va a ser cuando vivamos la eternidad en el gobierno y reino perfecto de Dios. Ahí será ese momento. Mientras tanto, vamos a enfrentar las consecuencias del mundo caído, autoridades injustas, caídas. Pero los cristianos nos sometemos, servimos, amamos, respetamos las autoridades. Y el ciudadano responsable paga lo que debe, paga las cuentas, paga lo que corresponde. Mira el verso 6 y el 7. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. O en palabras de Jesús, si quieres resumirlo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo también lo resumió de esa manera. Pero para que un gobierno pueda funcionar y pueda gobernar, necesita recursos, obviamente. Y no solo eso, también necesita respeto y honor. No, no burlas ni despectivos frente a las autoridades, ni el merluzo, ni ese tipo de cosas, porque queremos respetar a nuestras autoridades. Personas que Dios ha puesto ahí. ¿Es mi tendencia política o no? Eso es otra cosa. Yo soy cristiano, voy a respetar mi autoridad, voy a someterme a su gobierno. Por eso como cristiano vamos a buscar pagar lo que corresponda. Si la ley me pide pagar la revisión técnica, la pago. No le paso la plata por debajo al muchacho que revisa el auto para que me lo pase, porque sé que no va a pasar. Entonces, si le paso unas 20 luquitas, se las dejo ahí al lado del cambio, va a entender que el auto no está bueno y que me la va a pasar igual. ¿Cierto? Una cosa que hacemos acá, ¿cierto? Cosas de afuera que uno ve en la calle, en la tele. Si la ley dice piratear es un robo, no pirateamos, ¿cierto? Pagamos la, el derecho del intelecto y de la creatividad de la persona que creó la cosa. Yo cuando primero escuché este pasaje de Romanos 13 y que lo estudiamos, profundizamos, estaba recién siendo cristiano, y tuve que, por convicción del Señor, como dice aquí en uno de los versos, que lo hacemos por convicción, recuerdo que en ese momento yo era un pirata del Caribe, así, con la descarga de música en ese tiempo, con las plataformas que habían y tenía como gigas y gigas y gigas de descarga de música y CD sobre CD sobre CD de la feria, pero eran cristianos. Empecé a tener CDs cristianos, entonces, pucha, ¿cómo no tenía Marcos Witt del Señor? Y
Y hermano, en la feria es cristiano también y los vende barato y hay que servir al Señor juntos. Me acuerdo que tuve que llegar a la casa y empezar a borrar todos los gigas que tenía de música descargada, todos los CDs pirateados. Tuve que ir a la basura. Perdóname, Señor, por robar a tanta gente sus creaciones y no pagarle lo que merece su trabajo. Me llevado preso, tanto robo. Me acuerdo que después mi abuelo encontró los CD en la basura, los sacó de nuevo y dijo, ¿cómo andas botando los CD? Hay cualquier plata aquí. Pero es que no puedo hacer eso, le dije, entendí que... Ahora, lo más difícil probablemente es someterse a la autoridad y pagar y hacer lo que las autoridades dicen. Lo más difícil probablemente fue durante la pandemia, ¿sí o no? 2 años, donde la autoridad decía no salir y no podíais salir, o no debía. Poder uno podía, no hacerlo de otra cosa. No juntarse, póngase la mascarilla, no se saque la mascarilla. Y si no, hay multa. Y recuerdo que fue muy intenso. Y también recuerdo muchos debates entre cristianos, entre pastores, y cómo lo saca, pero que aquí no deberíamos estar haciendo esto. Pero es que hay que someterse a la autoridad, sí, pero aquí esto no corresponde porque es demasiada imposición y no sé qué. Y recuerdo ese tipo de conversación y tensión. Pero claro, las autoridades estaban buscando hacer que funcionara de la mejor manera algo que nadie conocía. O sea, había que poner medidas extremas para una situación extrema. Y en el camino íbamos a ir viendo, hay que evitar la mayor cantidad de muertes posible, que la mayor cantidad de gente se salve de esta situación. Pero se sentía como una imposición autoritaria, así como. Y ahí siento que me costó someterme a las autoridades de alguna manera. Entonces no siempre es fácil someterse a las autoridades cuando establecen algo que va en contra de lo que a mí me gustaría hacer. Ahora, tú podrías pensar, bueno, pero siempre hay que obedecer a las autoridades. ¿Es un mandato absoluto? Cualquier cosa que las autoridades digan, sin excepción, hay que hacerlo, así de drástico. Obviamente no, ¿cierto? Hay excepciones. Hay excepciones donde los cristianos van a tener que aplicar lo que se conoce como desobediencia civil. Y aquí hay varios teólogos que concuerdan en lo mismo. Pablo no habla de la desobediencia civil en este pasaje, pero yo te lo estoy mencionando como un paréntesis para que tú sepas que van a haber ocasiones donde tu responsabilidad como cristiano va a ser desobedecer civilmente como cristiano. Responsable, teniéndolo súper claro, conversándolo en oración. No es llegar y ser desobediente. Algo que tienes que estar súper claro en lo que vas a estar haciendo. Y para entenderlo, obviamente, tengo que mostrarte algún otro pasaje de la Biblia o mencionarte alguna otra historia de la Biblia para que tú entiendas a lo que me refiero. No está aquí en este pasaje. Pero solamente te voy a recordar algunas historias, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, en Israel, en medio de la esclavitud de Egipto, hubo un par de mujeres parteras, ¿se acuerdan? Que desobedecieron las órdenes del faraón, que mandó a matar a todos los niños, hombres recién nacidos. Y un par de mujeres dijeron, no puedo hacer esto. Y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Nació Moisés, que liberó al pueblo de la esclavitud. El libro de Daniel es un clásico, como te lo mencionaba hace un ratito. Daniel y sus amigos involucrados en el corazón del estado más pagano del imperio babilónico, cuando se les pedía hacer lo que Dios prohibía, que era adorar ídolos, o se les prohibía hacer lo que Dios ordenaba, que era orar, ellos se oponían a las autoridades. Lo siento, Su Majestad, pero no me voy a inclinar ante su estatua. No puedo hacer eso. El único ante el cual me inclino es ante el Señor. Y ahí estaban los tres amigos, asumiendo el costo. Los que no se inclinaban ante la estatua iban al horno. Cuando el rey ahí del imperio decía, solo deben orar hacia mí y hacia ningún otro Dios. Y Daniel dijo, no puedo obedecer eso. Tengo que seguir orando a mi Señor. No puedo orarle a una persona.
Y en medio de esas oraciones, ¿dónde lo pillan? Y lo mandan al foso de los leones. Estuvieron dispuestos a asumir el costo de la desobediencia civil, porque no puedo desobedecer a mi máxima autoridad en primer lugar. Si mi autoridad civil me está llevando a desobedecer mi máxima autoridad, voy a tener que desobedecer a mi autoridad civil. Hechos 5:29, cuando las autoridades judías estaban impidiéndole al apóstol Pedro predicar de Jesús. Les prohibimos que hablen de Jesús más en este lugar. Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando el Evangelio. No podían impedirle hacer algo como eso. Dando cuenta de ese ejemplo nomás, para que entiendas qué significa desobediencia civil. La autoridad me pide ir a hacer algo que Dios no me está pidiendo, o dejar de hacer algo que Dios sí me está pidiendo. Voy a tener que evaluar eso, en el poder del Espíritu, oración, con la madurez de otros amigos. Creo que por aquí no podemos obedecer. Y hay que asumir el costo de lo que eso significa. Keller lo resume, dice, si el Estado ordena lo que Dios prohíbe, o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, la desobediencia civil es un deber cristiano. Tenemos una autoridad superior a la cual nos sometemos primero. ¿Qué te están produciendo estos versos hasta aquí? Solamente quiero la sensación nomás del momento. ¿Cómo estamos hasta ahí con las autoridades? ¿Qué te producen estos versos? ¿Cuál es tu actitud hacia el Estado-gobierno? Especialmente el chileno. ¿Dónde estamos? ¿Te cuesta someterte a las autoridades hoy día? Quizás has sufrido a manos de autoridades abusivas, no solo gubernamentales, quizás donde tú trabajas tiene autoridad abusiva y ves la autoridad como algo despreciable a lo cual no me puedo someter. Tal vez te producen rechazo la autoridad. No lo sé, no sé cuál es tu experiencia ahí, pero solamente déjame recordarte que Pablo sabe de lo que habla. No te está pidiendo que hagas algo que él no entiende. Estuvo en un contexto con autoridades que no eran completamente hostiles al cristianismo. Por lo tanto, él no te está pidiendo que haga algo que él no entiende que no puedes hacer. Entonces Pablo está diciendo, no, no solo somos ciudadanos responsables frente al Estado, también somos llamados a ser vecinos responsables. En los siguientes versos 8 para adelante. Y especialmente el verso 8 al 10. Estos vecinos responsables se ven como personas que sirven con amor. Mira el verso 8 al 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometa adulterio, no mate, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué relación tienen estos versos con los versos anteriores? Pablo está diciendo no solo nos sometemos a las autoridades, sino que también participamos activamente en la sociedad haciendo el bien, amando, sirviendo con amor a otras personas. Nos involucramos en nuestra sociedad. Y Pablo resume ahí los mandamientos en esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí todo se condensa. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a cometer adulterio. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a matar. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a robar. Porque vas a estar pensando en el bien de tu prójimo. Vas a estar amando al prójimo. Entonces los mandamientos de Dios son nuestras directrices para vivir en la sociedad en la cual Él nos ha puesto. Y para amar bien a otros. Y de esa manera también frenar el mal, la corrupción, exponer la corrupción del mundo a través de personas que viven con sus directrices. En otras palabras, cumplir la ley de Dios es amar al prójimo. Y eso lo aplicamos en todo lugar, amigos, donde nos pongan en esta sociedad. Donde el Señor te ponga en esta sociedad, es lo que Pablo está esperando que apliquemos. Sirviendo con amor. Algunos de ustedes van a ser autoridades donde Dios los ponga y van a tener que usar esa autoridad para servir, como Jesús usó su autoridad. Siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino al mundo y se hizo hombre y hasta la muerte, muerte de cruz. Vino a servir, no a ser servido. Algunos van a estar bajo autoridad. Van a ser llamados a amar esas autoridades bajo las cuales están. Algunos van a participar activamente de
actividades sociales, van a involucrarse activamente en la sociedad de diferentes maneras, quizás mucho más notorias. Otros van a hacerlo solamente yendo a Zumba con las vecinas. Y eso es tan importante como lo otro. Y voy a amar en ese contexto, servir con amor al prójimo. Así que en todo ese contexto amamos al prójimo al obedecer los mandamientos de Dios, dice el apóstol. Y eso significa, amigos, esto es muy importante, que los cristianos no vivimos en una secta de creyentes, aislados del pecado del mundo para no contaminarnos de manera indiferente de nuestra sociedad. Pablo está llamando a todo lo opuesto. Nos involucramos con todo nuestro amor y servicio, pero también cuidándonos de no ceder, obviamente, y dejar de lado nuestra identidad al involucrarnos tanto que terminamos, como dice el capítulo 12, verso 2, amoldándonos al mundo. Y esa vez es un problema que tenemos los cristianos. No sabemos cómo involucrarnos porque nos involucramos demasiado que traspasamos todos los límites. Y hasta nuestra identidad se ve tergiversada y al final termino amoldándome al mundo. El Pablo está diciendo, vamos con todo el mundo a servir, a amar al prójimo sin perder nuestra propia identidad en Cristo. Quizás tal como lo hacían Daniel y sus amigos, para mencionarlo de nuevo, o Jesús mismo, involucrándose, pero nunca transando con quién era Él. No nos aislamos, pero tampoco nos amoldamos. Eso es lo que te estoy transmitiendo. Entonces no solo vivimos sirviendo con amor, sino que también vivimos un vecino responsable, no solo vive sirviendo con amor, sino que también vive con perspectiva. Si quieres vivir como un vecino responsable, tienes que tener una perspectiva clara. Y esos son los últimos versos que termina Pablo. Una perspectiva clara del tiempo. Dice, mira, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Tienes que tener clara la perspectiva. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado la obra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgía y borrachera, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdo y envidia. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Esa es la perspectiva correcta del tiempo, dice el apóstol. Para no transar nuestra identidad y poder involucrarnos en la sociedad para amar y servir con todo, debemos tener clara la perspectiva del tiempo. Lo que Pablo está diciendo aquí simplemente es que tengamos claro que el mundo es pasajero. Esa es la perspectiva que tienes que tener del tiempo. El mundo es pasajero, es efímero. Nuestra identidad no está en las cosas de este mundo, sino en el mundo venidero que Jesús va a traer, un reino eterno. Ahí está nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra seguridad. No en las cosas de este mundo pasajero. Y por eso lo anima a vivir decentemente, revestidos del Señor, revestidos de Cristo. ¿Cómo te vistes cuando vas a un matrimonio? Generalmente te sueles vestir de cierta manera, diferente a cómo te vistes cuando vas a hacer zumba, diferente a cómo te vistes cuando quizás vas a la feria y diferente a cómo quizás te vistes cuando vas al mall y cuando vas a la iglesia. Cada contexto donde tú vas, tienes una manera de vestir, dependiendo la situación, dependiendo el momento y el tiempo. Pablo está diciendo, este tiempo es para vestirse de Cristo, de su imagen, de quién es Él, de lo que tenemos disponible en Él. Vístete para la ocasión, en el tiempo que estamos en este momento. Recuerda hacia dónde vas y recuerda quién eres en Cristo. Y cuando te vistes de Cristo, puedes ir a involucrarte en la sociedad, a amar con todo a otros, a servir con compasión, a involucrarte en la vida de otras personas sin transar con tus convicciones. ¿De qué manera podemos ser un aporte para la sociedad hoy día nosotros? ¿O tú? ¿De qué manera tú puedes ser un aporte para la sociedad? Paga las cuentas, paga las contribuciones, respeta las autoridades,
No significa adular las autoridades, respetar lo que han establecido. Cumple las leyes, las normas. Es una manera de hacer un aporte en la sociedad. Tan sencillo como es. No tienes que ganarte el premio Nobel, pero sí pagando la cuenta de la luz, estoy aportando a la sociedad. Estoy siendo un ciudadano responsable. Estoy conociendo a mis vecinos, involucrándome ahí, siendo un vecino responsable. ¿Cómo podemos ser una iglesia que se involucra en la cultura, perseverando con todo sin transar nuestras convicciones? La clave, amigos, para ser ciudadanos y vecinos responsables está en conocer nuestra máxima autoridad. Si tú no sabes quién es tu máxima autoridad, cualquier otra cosa lo vas a hacer en este mundo. ¿Para quién vivo y por qué vivo? Esa es la gran pregunta que tienes que responderte. Y si esas preguntas se responden con Jesús, Dios, ahí está tu máxima autoridad. Pero vivimos en medio de este mundo, mirando al mundo venidero y teniendo claro quién es nuestro rey. Cualquier gobierno de este mundo hoy día no se compara al gobierno y al mundo venidero que Jesús va a establecer. Un reino perfecto. Y quiero terminar con las palabras del libro de Apocalipsis, capítulo 19, que nos recuerdan quién es nuestra máxima autoridad. Te las voy a leer y después vamos a cantar. Después que leamos estos versos, los vamos a cantar estos versos. ¿Te parece? Para que podáis quizás tú mismo declarar y decir, quiero que Jesús sea la máxima autoridad de mi vida. Yo no sé si lo es, tú lo sabes. Quizás en alguna área es la autoridad máxima de tu vida, pero tal vez en alguna otra área de tu vida no lo es. Todavía tal vez no te has rendido a la autoridad máxima de Jesús. Él no es tu Señor todavía. Y hoy día puede ser un buen momento para ver a Jesús más grande y su autoridad mayor. Déjame leerte lo que dice el apóstol Juan en capítulo 19 de Apocalipsis. Y después lo vamos a cantar. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Les parece si oramos y cantamos al Señor? Padre, queremos que tú seas nuestra máxima autoridad hoy día. Este Jesús, no el Jesús del pesebre, el niño indefenso, el Jesús grande, gigantesco, victorioso, rey, gobernante de este mundo. Queremos ver tu autoridad, Señor, de manera real. Queremos que tú seas nuestro Señor hoy día. Así que queremos entregar nuestro corazón a tu gobierno, Señor. Queremos que tú seas nuestro rey hoy día. Si acaso hay personas que aún no han entregado su corazón al rey verdadero, que tú, Señor, con tu poder puedas venir a reclamar la tierra que te pertenece del corazón de las personas. Y a todos aquellos que estamos bajo tu autoridad, Señor, ayúdanos a vivir bajo las autoridades que tú has establecido en nuestra sociedad. Que nuestro sometimiento a las autoridades sea una expresión de que nos sometemos al gran Rey Jesús en primer lugar. Que nuestra obediencia a las autoridades sea la expresión de nuestra obediencia al Rey Jesús. Que el amor a nuestros vecinos sea la expresión del amor del Rey Jesús por nosotros. Que podamos ser una iglesia que refleja eso de esta manera, partiendo por nuestro entorno más cercano, nuestra propia comuna, nuestros propios vecinos, nuestras propias autoridades. Y ayuda, Señor, a los que aquí son autoridades en sus lugares, a ser autoridades que sirven, que aman, que reflejan la autoridad del Rey Jesús, puesta en práctica en amor y servicio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.